A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 22 de enero de 2019, mesa de análisis internacional. Recuperamos a Susana Mangana, que se nos había perdido entre las playas. Sí, bueno, exactamente. Y en viajes anteriores. Sí, en viajes anteriores. Por una correcto. cosa o por la otra, hacía tiempo que no la escuchábamos, que no la teníamos con nosotros. Bienvenida, entonces. Muchas gracias, buenos días para todos. Gustavo Calvo, al pie del cañón todo este tiempo. ¿Cómo te va? Buen día. De trabajo. Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez. Y después vamos a saludar a los itinerantes. Leo Harari, que estuvo por acá, volvió a París, ¿no? Leo, buen día, buenas tardes para ti. Sí, buenos días. Abajo de la nieve. Aquí hay -2 grados y ha nevado toda la mañana. Qué lindo. Hace un ratito. Qué lindo, debe ser hermoso ese paisaje, ¿no? Muy tierno, muy agradable. Siempre y cuando estés del buen lado de la ventana, porque afuera es tremendo. Bueno, y el otro viajero, Javier Bonilla Saus, que en algunas de estas últimas mesas participaba desde México, ahora está acá, pero igual a distancia. ¿A dónde te fuiste, Javier? Bueno, en realidad retorné. Muy buenos días a todos. Retorné hace 3 días y estoy en proceso de instalación, recuperación de mi vehículo y por lo tanto preferí intervenir porque estoy en Canelones en realidad. Bueno, te estamos viendo por la emisión en video, es decir, todo pixelado. Ese primer plano tan cercano de Javier es un poco impresionante. Alejate un poquito de esa cámara. ¿Puedo intervenir en algo acá? Ahora sí. Bueno, vamos a nuestro primer tema. Empezamos en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió redoblar su política de combate al robo de combustibles luego de que una explosión en una toma clandestina en un ducto en el estado de Hidalgo causara la muerte de más de 80 personas. Por eso también, si me preguntan, ¿va a seguir el plan? Claro que va a seguir el plan. Lamento mucho lo sucedido, me duele. Pero tienen que cambiar estas cosas. El plan del gobierno lanzado hace casi un mes consiste en reforzar la vigilancia en los ductos de la estatal Pemex y aumentar las penas al robo de combustible. Además, López Obrador ordenó cortar el suministro en las tuberías donde se habían detectado las principales tomas clandestinas. Por eso, las naftas se están transportando en camiones cisterna, lo que está provocando demoras en el suministro y largas colas en las estaciones de servicio. Un dato más para el contexto. El año pasado, México perdió $3.000 millones por esto del robo de combustible, un delito frecuentemente asociado al narcotráfico. Bueno, como hemos establecido últimamente, vamos con una primera ronda breve de intervenciones de contexto y después la discusión. Claro, existe el peligro de ver esto como una especie de delito aislado donde pasó alguna desgracia debido a que una tarde alguien hizo algo mal. En México, este delito que tiene nombre, huachicoleo, así le llaman. Es un nombre a que nos hemos ido acostumbrando estos días. Consta en la perforación de los ductos de la petrolera estatal y vender la nafta que obtienen de esa manera. En los primeros meses del 2018, las autoridades encontraron más de 12.500 tomas clandestinas. Entonces, esto no es un tema aislado, esto es un modus operandi de toda una colectividad, y estoy hablando de colectividades y de poblaciones enteras que viven de esto, gracias a los precios del alza del petróleo, viven de la distribución del combustible que se obtiene de forma ilegal. Puede preguntarse el oyente, ¿cómo hacen para robar el combustible? En síntesis, muy a grosso modo. La mayor parte del robo sucede por medio de tomas que son perforadas durante la noche en los ductos que mueven la gasolina hacia los puertos. Con taladros especiales van y perforan el ducto y en los agujeros colocan grifos. Y a través de esos grifos es que van sacando el combustible. De esos grifos hay miles. Hay camiones cisterna de organizaciones que distribuyen
esa gasolina. ¿Y esa gasolina a dónde va? Va al mercado formal, podríamos llamarlo, o el mercado comercial normal. Sí, tanto va al mercado formal que una de las líneas de investigación es concentrarse en estaciones de servicio que son distribuidoras de Pemex, pero que resulta que venden más combustible del que reciben de Pemex, ¿no? Una auditora estatal ya detectó 3 empresas que tienen las franquicias de la gasolinera que durante el 2016 y 2017 casi no hicieron compras de combustible y sin embargo tenían ventas muy rentables. Entonces estamos hablando de toda una comunidad, digamos, que vive de esto. Ajá. Susana, ¿tu aporte en esta primera parte? Simplemente destacar lo difícil que es y va a ser para este presidente que inició su andadura como jefe del gobierno en diciembre, ¿verdad?, de combatir lo que es la corrupción en un país que vive justamente muy por fuera de la legalidad. Es decir, este robo del combustible, las 91 víctimas fatales que hubo con este accidente que ocurrió, nos demuestra realmente lo que sigue ocurriendo en México. Y a mí me parece que estos son los grandes retos de AMLO, como se lo conoce internacionalmente también, y que bueno, me llamó la atención que el 57% de los mexicanos avala su gestión, los poquitos meses que lleva, o poquito tiempo que lleva gobernando, pero lo que es la apreciación personal de AMLO sí aumenta al 70%, es decir, su objetivo, su interés de combatir la pobreza, pero también la desigualdad económica, de combatir la corrupción, sobre todo, es aprobada por los mexicanos. Lo que ocurre es que, como dice Gustavo, hay toda una comunidad de delincuentes que viven también de esta corrupción, que es algo generalizado en el país. Seguimos ahora con Javier. Javier, tú has pasado ahora unas semanas en México justamente, pero antes viviste en México, ya que conoces bastante bien el paño. ¿Por dónde va tu contexto? Bueno, felicito a los colegas que acaban de intervenir porque están bastante rumbeados. En realidad debo decir que las últimas 2 semanas padecí del problema, porque ustedes se imaginan lo que es sobrevivir en una ciudad de 23 millones de habitantes sin nafta. Entonces había que hacerse 5, 6, 7, 8 horas de cola para que te pusiesen 20 litros. Circulación con niños, con ir hasta la escuela, es un montón de trámites que son totalmente normales, se transformaban en infernales. Ahora, eso es la anécdota. Creo que Gustavo y en parte Susana enmarcaban bastante bien esto en un país y en un modus operandi político en donde la corrupción es un componente permanente. Creo que fue Susana que mencionaba 91, creo que la cifra, creo que anoche hablé con México y subió una víctima más, 91 fallecidos. Muertos. Sí. Hasta anoche 89, puede ser 91 hoy. Sí, 91 salió. Yo estaba hablando por teléfono y alguien me comentó, bueno, y además apareció una perforación más de ducto. Entonces ahí fue que hicimos, bueno, vamos a tener más víctimas. Pero no. Sí, recordemos que fue lo que pasó el viernes, ¿no? El ducto fue perforado, eso dio lugar a un chorro, un potente chorro de combustible que atrajo a buena parte de la población cercana, incluyendo familias enteras. O sea, las personas iban con bidones, con baldes a recolectar la gasolina y en determinado momento se produjo una explosión. Por supuesto, las escenas que incluso han quedado registradas en videos caseros, las escenas que se vivieron en ese momento fueron espantosas. Visto, ¿no? Son realmente horripilantes, ¿no? Es decir, la gente prendida a fuego, ¿no? Totalmente. Bañada en nafta y prendida a fuego. En los videos previos se puede observar a un grupo de oficiales que estaban siguiendo la situación, pero no actuando. Según el gobierno, las tropas intentaron persuadir a esta gente para que se retirara, pero los pedidos fueron ignorados. Incluso, dice el gobierno, algunos pobladores fueron agresivos con los soldados. Entonces, en principio, tú decías, Emiliano, de que se hizo una toma. No podemos saber si se hizo la toma en ese momento o antes, o ya estaba hecha. Sí. Como bien decía Gustavo, se calculan en el orden de las 12.000 perforaciones que tiene la red de ductos. O sea que muchas veces el ducto está perforado, está cerrado, y lo que se hizo fue abrir la llave. Ahora, yo siempre cuando
estalló este problema porque para mí estalló hace 15 días o más, porque en realidad ya en otros estados de la República Mexicana la ausencia de gasolina era notoria desde hace 3-4 semanas. Para darnos cuenta del carácter estructural de esta forma marginal de funcionamiento de grandes sectores de la economía mexicana. En el mes de diciembre, casi todos los años, no digo que todos, que sea sistemático, pero no hay diciembre en que no tengamos el estallido de una fábrica clandestina de cohetes y de fuegos artificiales. Está prohibido por ley. Sin embargo, hay toda una organización paralela de generación de eso. Entonces, como eso se hace sin ningún control, y obviamente se tiene que hacer de alguna manera con algún tipo de cobertura estatal, quizás a nivel local, quizás a nivel estatal, no digo que a nivel federal, ¿verdad? Pero existe también esa otra red, que es la red de producir cosas con pólvora. Y ahí también hemos tenido accidentes hace 2 o 3 años con 20 muertos, 30 muertos, 5 muertos. ¿Sí? Quiero decir que esto nos reenvía a un modus operandi del sistema político mexicano y de la sociedad civil mexicana, que tiene un grado de autonomía y un grado de resistencia que nosotros desde el Uruguay no conocemos mucho, en donde estas cosas pueden suceder. Vamos con Leo Harari ahora y su participación en esta primera ronda. Sí, es una terrible tragedia y obviamente la informalidad y la falta de presencia del Estado es uno de los elementos. Lo que yo estaba viendo es que esto va con el petróleo, porque si mi memoria no me falla, en Nigeria pasan estas cosas regularmente. Yo me acuerdo de uno por el año 2006, cerca de Lagos, en donde hubieron 300 muertos así, de la misma manera, bañados en gasolina y prendido fuego. También como víctimas del negocio de robar nafta, porque los agujeros los abren profesionales que vienen con camiones cisternas. Llenan su camioncito y se van, y ahí queda la canilla para los que vienen después. Y el desastre pasa ahí, cuando la gente lo llena con lo que tiene y con lo que puede. Me parece terrible, pero hay antecedentes también en Bahrein, en Irak y en otros grandes productores de petróleo, donde la gente se sirve y es como un fenómeno secundario de la economía petrolera. Dramático, pero real. Gustavo. Sí, ahora, digamos, hay 2 o 3 aristas que me gustaría tocar. En primer lugar, atender a lo que dijo Javier, un ejemplo más. Hace una semana, a 20 kilómetros de ahí, de esta misma localidad, llegaron militares a Santa Ana de Ahuehuapán para detener este tipo de negocio, y la gente rodeó a los militares, los golpeó, los apresó y los terminó 4 horas después liberando. Es decir, hay un enquiste en la sociedad de eso. Hay un tema de discusión en México hoy bastante importante en los principales medios, que es la visión de López Obrador de esto. López Obrador dice: la gente que llegó en busca de combustible se vio obligada a hacerlo por la situación de pobreza y desempleo que ocasionaron las políticas de anteriores gobiernos mexicanos. Entonces, empezamos a meter la política dentro de un tema sensible en este caso. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas cuando hablamos de corrupción. López Obrador llegó al poder diciendo que va a luchar contra la corrupción. Perfecto. Ahora, una cosa es pensar que la corrupción está enquistada en la sociedad mexicana, y otra cosa es pensar que todos los mexicanos son corruptos, que no es lo mismo. La sociedad mexicana convive con la corrupción, pero muchas veces lo hace en base a su necesidad. Es muy similar al esquema de derrame social que tenía el negocio de la droga en Colombia, por ejemplo, ¿ah? Donde los plantadores de café terminaban, por favor, pidiendo que de alguna manera algunos campos se les dieran para plantar café, porque todo el mundo estaba plantando coca. Aquí sucede un poco lo mismo. Obviamente hay organizaciones clandestinas que mueven este tema del combustible, pero también es cierto que hay poblaciones enteras que viven de esto. Entonces ahí nos ponemos del otro lado y pensamos: ¿cómo pretendemos nosotros enfocar una lucha contra esto? Una lucha contra esto me parece que no parte de la base de cerrar el grifo
y empezar a distribuir combustible en camiones, porque iba a pasar lo que pasó. Es decir, la logística no te da ni los camiones, porque hoy de mañana tuvieron que comprar 570 camiones más, gastaron 85 millones de dólares. Y además a Estados Unidos, ¿no? Exacto, porque no les daban los camiones para distribuir el combustible. Y esas cosas son las que después se provocan por este tipo de improvisaciones y políticas voluntaristas. Igual que en el caso de la droga, igual que en el caso de Colombia, este tipo de negocios enquistados en forma corruptas en las sociedades que permiten la subsistencia de muchos colectivos humanos no se combaten en 4 o 5 días ni con un programa de electoral. A propósito, y antes de que hable de Susana, pero ya que Gustavo fue por ahí, voy a Javier. Javier, a partir de un mensaje de un oyente que recuerda tu intervención la última vez que tratamos este asunto aquí en la mesa, en la que tú dijiste que López Obrador, con esta medida de transportar los combustibles en camiones, demostraba que era un enemigo del comercio. ¿Cuál fue tu cuestionamiento en ese momento? ¿Lo mantenés, no lo mantenés, teniendo en cuenta las cosas que han ocurrido y que se han conocido después? No recuerdo la intervención, pero López Obrador no sé si es un enemigo del comercio. López Obrador es un fanático de su carrera política y de su proyección a nivel de imagen. Es decir, un poco lo que creo que Gustavo insinuaba, es decir, hay un muy mal manejo. Es decir, el objetivo de terminar con esto nadie puede discutirlo, ¿verdad? Es decir, el asunto es que no es tan sencillo y no se arregla cerrando ductos y pretendiendo distribuir gasolina con camiones tanques, cuyo la cifra que se manejaba en México hasta hace unos días, el costo de distribución se multiplica por 14 si se hacen en camiones en vez de hacerse por ductos. Entonces, recién las primeras intervenciones de las Fuerzas Armadas y de la policía en serio, porque, repito, por ejemplo, las policías municipales suelen estar siempre enredadas en los negocios locales, ¿verdad? Pero para policía en serio, yo estoy ya casi llegando a Montevideo, o sea, hace 4 o 5 días. Mientras yo estuve allá, lo único que había es que no había gasolina porque se había cerrado los ductos. Entonces, yo no sé si yo dije contra el comercio. Lo que sí está claro es que López Obrador tiene como objetivo, primero, llamar la atención, lo logró, lo padeció la gente, los consumidores en primer lugar, que fueron muchísimos más, porque son millones y millones de consumidores, pero además estas cosas quizás se van a acentuar, pero ya existían, no hay que decir que las creó él. Sí. Susana. Esto se viene acentuando, es un aspecto que López Obrador siempre señala. Es un viejo problema. Yo llegué a México en el año 70 y pico y ya había problemas de perforación de los ductos de Pemex. Pero en los últimos 2 o 3 sexenios esto se ha multiplicado y se ha ampliado muchísimo. No sé si vinculada a las variaciones de los precios del petróleo, pero en todo caso la nafta, la gasolina en México es relativamente, bueno, ni que decir que es infinitamente más barata que en Uruguay, pero eso no es una novedad. Pero de cualquier manera permite unos márgenes muy grandes para que se desarrolle un comercio paralelo. Insisto, me parece que lo que nos interesa a nosotros es ver cómo hay un país de esa dimensión y una economía de esa dimensión que puede funcionar con grandes avenidas de actividad informal, en donde las más elementales medidas de seguridad no existen, donde los márgenes no se sabe cómo funcionan y donde además, efectivamente, y eso quiero entrar también en un elemento que me parece que debemos mencionar, entra cuál es el papel que cumple aquí Petróleos Mexicanos. En principio, es muy, muy difícil imaginarse que esto funcione sin un grado de complicidad relativamente importante desde Petróleos, ¿verdad? Es decir, el ducto no está permanentemente funcionando, el ducto tiene que ser puesto en operación y tiene que ser sacado de operación. Esa la información la tiene la central, sí, claro. Y la central son o los puertos por el cual entra el petróleo que se importa, o los puertos por el cual va a salir el petróleo que se exporta, o las refinerías, como es el caso, por cierto, de este asunto en Hidalgo, que está muy cerca. Sí, por eso la investigación que se anuncia va en particular también a la propia empresa, ¿no? Claro. Susana. Sí, a ver, a mí me parece que esto puede ser visto... Detrás de esto
hay que los últimos sexenios, que fueron, el último sexenio fue el PRI y el anterior fue el PAN, pretendieron darle alguna participación a algunas compañías internacionales en el negocio del petróleo en general. No tanto en exploración. Pemex tiene dividido exploración, distribución, en fin, refinación, distribución. Son grandes compañías adentro del complejo Pemex. En la distribución, como un poco con el modelo uruguayo, digamos que ANCAP tiene el monopolio de la refinación, y después la distribución, hay sectores que se pueden privatizar o por lo menos negociar con empresas privadas. Eso se hizo, no recuerdo en este momento con qué argumentos, y AMLO ha transformado el retirar las empresas privadas del sistema público, uno de sus objetivos y sus banderas políticas. Cosa que siempre es muy fácil, digamos, decir que el Estado es bueno. Ahora, lo que pasa es lo que todo demuestra, que en realidad el Estado no es tan bueno como parece, porque en realidad esto es, si bien las compañías privadas pueden haberse agregado al sistema corrupto de distribución de combustible, ese sistema tiene muchísimos más años de la privatización. Bueno, ¿sí, Javier, vamos a escuchar a los otros integrantes de la mesa porque el tiempo se nos está yendo. Susana. Bueno, rápidamente, algo enrabado con lo que había comentado Gustavo acerca de si la sociedad mexicana, si cada individuo es o no es corrupto. A ver, a mí me tocó vivir durante muchos años en Egipto, que es un país que se suele comparar en estudios de países en vías de desarrollo. Egipto y México suelen ahí muchas veces ser comparados como dos países similares en algunos fenómenos, en dos continentes distintos. Y claramente me tocó vivir en un país donde también había 100 millones de personas, es decir, un alto nivel de pobreza también, de empleo informal, de economía en negro, algo de lo que también adolece el sistema mexicano, ¿no? Yo creo que esto que está sucediendo puede ser visto como en la punta del iceberg, decía antes, porque estamos hablando del robo de combustible y seguramente si empezamos a hacer una lista de ilícitos, una lista también de otro tipo de irregularidades en el sistema mexicano, pues obviamente saltarían muchísimos. Es decir, hay toda una sociedad que vive por fuera del margen de la ley o que vive siempre ahí en ambivalencias varias, el ejército que interviene pero no puede, muchas veces también confabulándose, se ha dicho, con el narcotráfico, los sobornos. Es un país que, por ejemplo, tiene un altísimo índice de sobornos a nivel incluso de toda Latinoamérica. Entonces, yo creo que AMLO está intentando atajar estos problemas, está intentando mantener una línea, una postura muy rígida, muy dura, de decir esto hay que combatirlo. No es nuevo que se diga eso, por supuesto, y el objetivo es loable. El tema es cómo lo va a hacer, si realmente lo va a acompañar el sistema, la casta de políticos también que existe en México de antes de llegar él, pero sobre todo aquellos que detentan el poder en el país. Y eso es lo grave, ¿no? Porque para cambiar y que no ocurran este tipo de situaciones, el accidente es una tragedia, una desgracia, una catástrofe, pero van a seguir ocurriendo en la medida en que este país, evidentemente, la sociedad civil va diseñando estrategias para poder sobrevivir como puede. Por eso él también dice uno de los ejes de combatir esta corrupción y combatir el robo del combustible va a ser, de alguna manera, tener una consolidación de fines sociales, también de ayudas sociales en esas comunidades que se ven afectadas y que viven a expensas de este robo de combustible. Leo, sí. ¿Vamos contigo? Sí, yo muy brevemente, yo deseo que el señor López Obrador pueda acercarse a cumplir lo más posible con sus promesas de campaña que van directamente a las causas de este mal funcionamiento trágico, que es un síntoma más de un problema que él dijo que iba a enfrentar, básicamente la corrupción, la inseguridad, la informalidad, las bandas armadas y el delito organizado. Yo solo le puedo desear suerte. La tragedia es una tragedia, hubieron otras y desgraciadamente es posible que haya otras más. El desafío sigue siendo el mismo que tenía en la campaña electoral y que ahora lo tiene que enfrentar como presidente. Yo, desde el fondo del corazón, le deseo buena suerte. ¿Te quedó algo, Gustavo?
A mí me da. ¿Sí? No, básicamente un poco lo que dice Leo también comparto en el sentido de que el futuro depende mucho de cómo López Obrador se centre en los problemas, es decir, pero un presidente que está concentrando poder, que le da participación a la Guardia Nacional, que suspende un aeropuerto solo para demostrar que puede hacerlo, digamos, donde los costos no dan, es decir, deja muchas incógnitas en esto, ¿no? Susana. No, siguiendo y simplemente cerrando esta línea de razonamiento que yo tenía, es que cuando vives en una sociedad así tan corrupta, finalmente te tienes que... A ver, que se entienda lo que quiero decir. No es que tú quieras volverte corrupto, pero es que el sistema no te deja otra. Es decir, claro, el de arriba te va imponiendo ciertas situaciones que finalmente todo el mundo tiene que entrar en esa cosa de lo irregular, porque de lo contrario no puedes... Me pasó viviendo en Egipto. O sea, si no pagas cierto pequeño... No quiero decir que hay que pagar sobornos, pero si tú no pagas al que te atiende el parking, el no sé qué, al final acabas entrando en una economía muy torcida, claro. Todo muy... Hay un desgaste de la sociedad. Eso quise decir hoy. López Obrador ve al mexicano como una especie de preso de la corrupción que espera que él venga a liberarlo. El mexicano le va a contestar vivo de esto. Tengo una visión, dame una alternativa. Sí, pero yo tengo una visión distinta. Hoy no tenemos tiempo, pero lo del aeropuerto y demás, yo creo que López Obrador quiere realmente dar un mensaje contundente también a la clase de poder, a la dirigencia empresarial en el país, porque evidentemente es un país que tiene serios problemas de gobernanza. Entonces él quiere cambiar. Como dice Leo, yo deseo que pueda llegar a concretar algunas de sus metas. Son retos muy difíciles porque no le van a dejar, no se lo van a poner fácil. A propósito del tema que veníamos tratando, 2 mensajes tomo de la audiencia. Uno que manda Ami y que dice... Perdón, Adi, si van a hablar de mi país, primero informarse. El problema del robo de combustible lo originaron los gobiernos corruptos del PRI y del PAN. López Obrador está tratando de combatir ese problema, no solo cerrando ductos, sino con programas sociales que dan trabajo y becas a los estudiantes. Claro que no la tiene fácil, han sido años de corrupción, pero repito, empezó antes. Aclaro que no soy de ningún partido político, simplemente observo la realidad, dice la oyente. Y después está este otro mensaje de Leonardo que dice que a propósito de estos asuntos recomienda en Netflix la serie mexicana Ingobernable. Yo la anoto, no la conocía.